médula espinal va hasta donde termina la columna vertebral, o sea, más o menos hasta los segmentos 5 lumbares. Pero en el adulto, la médula espinal empieza a quedar un poquito más cortita y llega aproximadamente hasta L2. De ahí para abajo lo que vamos a tener son raíces nerviosas y líquido cefalorraquídeo que se va a mover por el espacio subaracnoideo. O sea que todas nuestras raíces nerviosas, la médula espinal, hasta la prolongación de los nervios, de las raíces nerviosas, van a tener recubrimiento de las tres médulas, vía madre, aracnoides y dura madre. ¿Por qué es importante saber hasta qué nivel va la médula espinal? Porque yo puedo hacer estudios de líquido cefalorraquídeo sacando un poquito de líquido cefalorraquídeo de determinados espacios intervertebrales que no me va a lesionar la médula espinal. O sea que de L2 hacia abajo yo puedo hacer un examen que se llama una punción lumbar para poder obtener líquido cefalorraquídeo y así estudiar lo que yo quiera. Si estamos hablando de mielopatías, o esclerosis múltiple, mielomas o cáncer, ¿sí? Si estoy hablando, por ejemplo, estoy pensando en algún tipo de cáncer como un mieloma o una leucemia, gracias, yo puedo obtener un poquito de líquido cefalorraquídeo y hacer estudios de células, glucosa, proteínas. Obviamente no deben haber bacterias en el líquido cefalorraquídeo, entonces si encuentro bacterias, pues una cosa súper alarmante. Y en los casos de leucemias, mielomas, linfomas, pues puedo estudiar proteínas, puedo hacer electroforesis de proteínas y mirar la cantidad de proteínas que tiene el líquido cefalorraquídeo y decir efectivamente es un mieloma o efectivamente es un linfoma o estoy frente a algún tipo de cáncer. También puedo hacer estudios infecciosos para ver, bueno, no puedo ver los virus porque pues molecularmente no me puedo parar frente a un microscopio y decir esto es un virus, porque ellos son muy pequeñitos y por su conformación molecular y por su conformación ya sea de cápside o si son RNA o si son DNA, pues no los voy a poder ver pues a simple vista. Y puedo hacer estudios virales o un panel viral con el líquido cefalorraquídeo. O sea, con 1 centímetro de líquido cefalorraquídeo que yo obtenga puedo estudiar infinidad de cosas. Tinciones para bacterias, sí, porque pues las bacterias son más grandes, es una célula como tal, entonces hago tinción para gram negativos, para gram positivos, hago tinción para micobacterias como el Mycoplasma pneumoniae o hago tinciones para bacilos como la tuberculosis, que es una de las patologías más frecuentes a nivel del sistema nervioso central, o busco antígenos en el líquido cefalorraquídeo, o hongos. También puedo hacer tinción de KOH o de tinta china, se llama así. O sea, cuando yo cojo el líquido cefalorraquídeo y lo estudio, pido tinción para gram positivos, tinción para gram negativos, KOH para bacterias, tinta china también. Perdón, KOH para hongos y tinta china para algunas bacterias encapsuladas. El líquido cefalorraquídeo yo puedo obtener lo que yo necesito. ¿En qué espacios voy a hacer la punción lumbar? Entre L3, L4 o L4, L5. ¿Quién está flaquita? Tú estás flaquita. Entonces, ¿yo dónde sé que está L4, L5? Palpando a mi paciente. Lo que hago es, obviamente el paciente debe estar sin camisa, con la ropa interior a nivel de las caderas, y lo que hago es, perdóname amor, que te peloto un poquito, palpo mi espina ilíaca antero superior, tóquenla, con este dedo, o con el gordito, perdón, con el del centro, palpo la espina ilíaca y justo donde da la circunferencia de mi mano es ese punto. Entonces de ahí empiezo a tocar hacia arriba y encuentro la apófisis espinosa de L5 y voy a encontrar el espacio entre S1 y L5. Sigo tocando, perdón que estoy fría, y voy a encontrar un espacio intervertebral que es entre L5 y L4. Palpo la apófisis espinosa de L4, sigo subiendo y voy a encontrar el espacio entre L4 y L3.
¿Dónde voy a hacer la función? Puedo hacerla entre L3, L4 o entre L4 y L5. Ahí no tengo miedo de chuzar médula. O sea, me voy a ir con el espinocap derechito y voy a entrar por los ligamentos que ya le voy a mostrar hasta el espacio, perdón, lo pronuncio con X, subaracnoideo, y voy a obtener líquido cefalorraquídeo. ¿Lo hago con mi paciente de pie? No. Lo hago con mi paciente sentado si se queda quietito en posición fetal. O sea, le digo que se siente, que encorve bien la columna, inmediatamente encórvate un poquito. Ahí de una vez vamos a empezar a notar las apófisis espinosas de las vértebras. Que se abracen las rodillas, si se puede quedar quieto, o más fácil, acostadito, en el cúbito lateral. Y el mismo procedimiento, le digo que se abracen las piernitas, palpo las espinas, marco. Yo generalmente, ¿cómo lo hacía? Para tener una idea. Cogía el capuchón de la aguja, ¿sí? Cogía el capuchón de la agujita, o sea, donde uno cubre la aguja para hacer la punción, que no vaya a usar, o sea, otra aguja limpia, que ya, o sea, porque la voy a contaminar, entonces que no vaya a usar, digamos que este es el capuchón de la aguja, y yo lo que hacía era, en mi paciente de pie, si se podía parar, o pues obviamente si tiene una esclerosis múltiple, pues lo va a parar, acostadito. Marcaba dónde iba a ser la punción. Yo ya sabía que era entre por ejemplo, L3, L4, y marcaba. Ahí quedaba un puntico. Después de que marcaba, se hacía toda la sepsia, antisepsia, ustedes se tienen que vestir, ya te puedes sentar. Se tienen que vestir con una bata estéril después de haberse lavado muy bien las manos. A veces lo acompaña a uno una enfermera, que es la que se encarga de limpiar. Cuando uno limpia zonas que va a tener o que necesita que estén estériles, no limpia como cuando coge el trapo de la cocina y limpia la mesa. No, eso tiene una secuencia y uno generalmente lo hace del centro, en circulitos, sin volver a tocar la zona que ya limpió. Desecha, coge otra, lava bien con jabón, puede lavar con yodo, si es el caso, y con solución salina, y limpia muy bien. Pone un capito estéril donde solo queda el espacio en el que ustedes van a hacer la punción, y con la agujita van a atravesar piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso y ligamento amarillo. Atraviesan todo, llegan al espacio subaracnoideo y de ahí van a obtener el líquido cefalorraquídeo. ¿A alguien acá lo han operado? ¿De apendicitis? ¿Te hicieron una punción cuando te iban a operar? Sí. Pero esa punción no fue para obtener líquido cefalorraquídeo, sino para colocar anestesia. Se coloca bupivacaína. Generalmente uno coloca 1 o 2 centímetros del medicamento y le toca sacar un poquito de líquido cefalorraquídeo, coloca el medicamento, te acuestan y el doctor te empieza a decir, ¿siente las piernas? No siente las piernas y uno empieza a sentirlas súper pesadas, hasta que comprueban que te tocan el abdomen y ya no lo sientes. Entonces ahí te operan. ¿Listo? ¿Señor? Sí, eso se llama anestesia regional. No, perdón, anestesia raquídea, disculpa. Regional es si te voy a quitar un granito y te pongo anestesia en ese pedazo. Bueno, entonces, la punción lumbar la puede hacer, generalmente la hace el neurólogo si es para estudios neurológicos. En este caso, cuando te operaron, pues la hizo un anestesiólogo porque te estaba colocando anestesia, pero la puede hacer el interno que está rotando por anestesia. ¿Sí? Entonces, la idea es que sepan qué están haciendo. Como internos, uno puede hacer funciones lumbares. Yo alcancé a hacer 60 funciones lumbares como interna. ¿Por qué? Porque me gustaba la neurología. Entonces, donde había una función lumbar, yo decía, quiero hacerlo. Y como aplicaba muy bien la técnica, pues ya los profes me dejaban hacerlo. Pero obviamente si tú no sabes la técnica, porque cuando vas a hacer un procedimiento, lo primero que te preguntan es ¿cómo se hace? Supongamos, un tubo a tórax. Entonces tú debes decir, el tubo a tórax se debe colocar entre el quinto y sexto espacio intercostal, línea medio clavicular, pasando por el borde superior de la costilla inferior. Eso te lo debes aprender y cuando lo estés practicando, repasas nuevamente toda la técnica. Si tú a la primera no lo haces bien, no te sabes
como la técnica, pues muy dudosamente, luego te van a dejar hacer otra. Pero si tú dices, nunca lo he hecho, pero yo sé cómo se hace, yo lo leí, por anatomía sé que aquí voy a encontrar la costilla, acá el músculo, y acá encuentro el nervio, encuentro la vena, y tú repasas todo con el cirujano te va a decir, toma, hazlo, es tuyo. Tú sabes la técnica de colocar un catéter subclavio que lo hacen los intensivistas, pero si tú te la sabes y sabes la anatomía, el intensivista te va a decir, hazlo. Están en cirugía y usted ve el apéndice y dice, yo he leído cómo se saca el apéndice, qué se liga, dónde se liga, y te gusta la cirugía, muy posiblemente el cirujano le va a decir, muestra, hágale, ligue el apéndice, yo la dejo. Y te dejan hacerlo, si tú muestras interés. Pero si estás en cirugía y te preguntan, ¿dónde queda el tronco celíaco? Y tú, sin saber de qué es el tronco celíaco, ni rama de quién es, pues muy difícilmente te van a dejar hacer cosas. En Colombia tenemos esa ventaja. No es como los médicos de Estados Unidos que cuando ellos vienen a rotar a Colombia se quedan como que, ¿puedo hacer todo? ¿Puedo canalizar? Pues sí, si quieres saque un diente. O sea, si usted sabe cómo sacar un diente, hágalo. Si ustedes saben cómo hacer las cosas, los van a dejar hacer procedimientos. Si no saben cómo hacerlo, muy difícilmente. Bueno, entonces, volviendo al tema, las funciones lumbares las pueden hacer ustedes. ¿Qué funciones lumbares no les van a dejar hacer en bebés? Porque esas generalmente las hace la neonatóloga o el neonatólogo. La mayoría de bebés que están en unidades neonatales o en UCI siempre tienen infecciones a nivel central. Entonces, hacer función lumbar en bebés como sacarles sangre. Siempre se les va a hacer. Esas, bueno, yo nunca me animé a hacerlas, la verdad me daba sustico. Y siempre la hace como el neonatólogo. Entonces, señora. Como los bebés generalmente no se le atacan a la mecánica, ¿no? Eso es para glucometría. Pero sangre de una vena. Pero en general, ¿verdad? Esas cuchas que trabajan en neonatos tienen una puntería, o sea, se enfermeras. Porque usted sabe que a un neonato lo pincha una vez y el tubo en el que obtiene la sangre del neonato no es el tubo. Ellas tienen, de verdad, tienen una puntería y tratan esas venitas porque como son tan chiquititas, es más, cuando hay un paciente de difícil acceso venoso, adulto o pediátrico, o sea un niño, en urgencias, y ya llevan un montón de funciones, fijo llaman a la enfermera neonatal, que baje un momentico y lo canalice. Y ustedes las ven y ellos llegan y cogen la vena. En un momentico. Son muy buenas. Le ganan muchas veces a los anestesiólogos. Son excelentes. Bueno, entonces, ¿por qué debo saber hasta dónde va la columna vertebral y debo aprenderme la técnica y debo saber las relaciones anatómicas? Porque si a ustedes les toca hacer una función lumbar en su internado y lo hacen entre L2 y L3, pues lo dejaron sin mover la pierna, o orinándose solito, o con problemas de defecación. Hablando de eso, tarea. Van a averiguar qué es el síndrome de cono medular y el síndrome de cola de caballo. Eso les sirve. ¿Quiénes tienen vejiga rectoidal? De caso clínico de vejiga rectoideano, vamos a hablar de una vejiga neurogénica en un paciente con un trauma raquimedular. Entonces van a mirar a qué nivel fue el trauma y qué tipo de vejiga, con qué tipo de vejiga quedó. ¿Listo? Con trauma raquimedular. Bueno, pasemos. Ya hablamos que es el eje central del cuerpo. Es tan central y es tan importante que la columna vertebral y las estructuras que componen la columna vertebral tienen un remanente embriológico que se llama la notocorda. ¿Qué es la notocorda? ¿Dónde se forma Uno solito. ¿Qué es la notocorda? algo de la médula, ¿no?
Ajá. La notocorda le dice a mi cuerpo dónde se debe formar la columna vertebral. Aparte de eso, ¿qué va a hacer? Cerebro. ¿Y qué va a hacer? Caudal. Y empieza todo el plegamiento que viene desde ventral y lo hacemos hacia arriba con el cierre del tubo neural. ¿Sí o no? ¿En qué semana van embriológica? Yo creo que ya empezaron feto, ¿no? No, eso lo vimos en la clase pasada. ¿Ya vieron el tubo neural? Prosencéfalo, y la notocorda también nos dice qué órganos van para la derecha por activación del NOX, ¿veo? El nombre, y qué órganos van para la izquierda. Sí, o sea, la notocorda es la que nos dice lo que nos ayuda con algunos genes y nos dice el corazón se va a ubicar en el lado izquierdo, el estómago se va a ubicar en el lado izquierdo, el hígado va para el lado derecho. Y pues también de la notocorda, sí, ¿esa qué semana es? ¿Tercera? No, ¿cuarta? El que parece una mazorquita del embrión. De ahí salen las somitas y los somitómeros, porque van todos pegaditos en el eje de la notocorda y salen los somitas. De los somitas sale el miotoma y el dermatoma. Por eso es, ustedes nunca se lo habían preguntado, que supongamos a veces les pica un brazo, ustedes se rascan y tienen sensación en el pecho. ¿Sí? O se rascan una pierna y les da como sensación en el hipogastrio por los somitas. De donde vienen, de donde migraron, por donde se movieron, dejan el remanente neuronal. No se lo habían preguntado nunca, pensaban, ah, estoy loco, mi cerebro hace cosas extrañas. Sí. Bueno, pasemos por favor. ¿Cuántas vértebras cervicales vamos a tener? 7. ¿Y cuántos segmentos medulares cervicales tenemos? 8. ¿Cuántas vértebras dorsales? 12. ¿Dorsales o torácicas? Como lo quieran nombrar. O sea, ustedes pueden decir T1, D2, D7 o pueden decir T1, T2 o T7. ¿Lumbares cuántas? 5. ¿Sacras? Sí. Pero están fusionadas. ¿Y coxígeas? De 3 a 4. Depende. ¿Ya? Pasemos por favor. ¿Qué función tiene la columna vertebral? Aparte de sostener su cabeza, el tórax, lumbar, sacro, pues es la que nos ayuda a estar en diferenciación. Porque mis piernas pueden estar funcionando bien, mis rodillas, la cadera, pero si la columna no funciona bien y tengo debilidad en la columna, pues me voy a parar así torcido, ¿cierto? Aparte sostiene uno de los órganos más importantes, la cabeza. Y la cabeza, dependiendo del eje en el que ustedes estén, pesa. Acá tiene un peso aproximado de 1 kilogramo, de 1.5 kilogramos. Pero si nos hacemos un poquito más para adelante, puede subir a 5, 6. Y si hay un adelanto bastante de la cabeza sobre el eje de la columna, puede pesar hasta 15 kilos. Por el vector de fuerza. Por eso soy de la joroba. Señor, Por eso soy de la joroba. Cuando se sienta mal. Por estar con el celular así. Exactamente, por estar con el celular así. Ustedes no han notado que si pasan mucho tiempo chateando con el celular así, les empieza a doler acá. Sí. Está soportando casi 15 kilos, que no estaba diseñado para soportar 15 kilos. Exactamente. Entonces, dependiendo del eje en el que se mueva el vector, física, ¿sí? Dependiendo del ángulo del vector, pues voy a ejercer determinadas fuerzas. A nivel torácico, las vértebras, porque son importantes, ya sabemos que contiene la médula espinal, ¿sí? Dejemos aparte esa función. Porque a nivel torácico, ¿qué se inserta en la columna vertebral? Las costillas. ¿Ok? A nivel lumbar, la mayor función que tiene la columna lumbar es la movilidad. Porque si ustedes se fijan y se estiran,
hacia un lado, hacia el otro, o si hacen flexión o si hacen extensión, el punto que más se mueve es lumbares. Sacras, sostén, peso, porque dentro del sacro se va a articular L5 y pues todo lo que está ahí hacia arriba pues lo va a sostener el sacro. Y el coxis está de adorno. Casi nunca uno se acuerda de el coxis, pero cuando se lo fractura, ahí sí nos acordamos del coxis y cuando caemos sentados. No sé si alguien ha estado patinando o practicaba tabla, caen sentados y se dan el coxis. Justo ahí uno se acuerda que el coxis existe. Pasemos por favor. Vamos a tener unas curvaturas normales fisiológicas de la columna. ¿Sí? La columna a nivel cervical tiene una ligera lordosis. A nivel torácico, sifosis, porque va hacia afuera. A nivel lumbar otra vez, lordosis. Y el sacro se gira un poquito hacia afuera, pero es más por posición. La que va hacia adentro. Cuando de pronto tomamos una radiografía de columna vertebral y cervical, específicamente lateral, y no vemos esa curvatura normal, sino de pronto está mucho más derechita, decimos que hay una rectificación de las curvaturas cervicales y eso produce dolor, porque el músculo no está diseñado para mantenerla completamente derecha. Entonces quiere decir que hay alguna contractura que está haciendo que el músculo está haciendo que el hueso se mantenga más derecho de lo normal. Pero no podemos comparar, o sea, si me toman una radiografía de mi columna y toman una radiografía de un antepasado de mis generaciones, qué sé yo, hace 200 años, la forma de la columna va a ser completamente diferente. Porque la alimentación, el alto consumo de azúcares, hace que la mineralización del hueso disminuya. O sea, yo muy posiblemente ya puedo tener osteopenia. Uno, porque consumo azúcares, lo he intentado dejar, pero pues es un poco difícil. Y dos, porque ya tuve un hijo. Entonces, Ángel se robó casi el 50% del calcio. Entonces, voy a tener una osteopenia. Y si no hago ejercicio, más. Y si subo más de peso, pues más. Porque mi columna está diseñada por mi estatura para mantener 52 kilos. Tengo 60, o sea, tengo 8 por encima de lo que mi columna sostiene. Y eso va haciendo que con el paso del tiempo pues se generen hernias discales. Las hernias discales se dan por sobrepeso, pero también se dan por alzar mal las pesas en el gimnasio, ¿sí? Por hacer barras o hacer sentadilla libre, sobre todo con una muy mala técnica, pues vas empezando a lesionar las lumbares o las cervicales. O sea que todo en los extremos va a terminar lesionando algo del cuerpo. Pero si ustedes son juiciosísimos en el gimnasio, verifiquen la técnica, que se estén parando bien, que las rodillas estén bien alineadas, que tengan la apertura suficiente en sus caderas. Cuando entrenen nalguitas o hagan sentadilla libre, háganlo descalzo, para que su pie pueda tener un mejor agarre. Entre más plataforma tenga el zapato, más lesión pueden tener en rodillas, tobillos, caderas y columna. Bueno, entonces recuerden que a nivel cervical la curvatura es hacia adentro, a nivel torácico la curvatura es hacia afuera, a nivel lumbar, la curvatura es hacia adentro y la sacra va a ser hacia afuera. O sea que si yo tengo un paciente jibadito, vamos a decir que tiene una hipercifosis, porque es a nivel dorsal. Eso cuando vemos una vista lateral, pero si vemos una vista postero-anterior o antero-posterior, vamos a hablar de escoliosis. Pasemos, por favor. Si yo la veo lateral, pues voy a ver las curvaturas normales. Generalmente uno no toma una radiografía de toda la columna, sino la hace por porciones. Cervical, torácica y la lumbosacra sí sale completica.
Y lo mismo cuando la hacemos en una visión posterior-anterior o antero-posterior, como la haga el radiólogo y dependiendo de lo que queramos ver. Entonces, en esta vista vamos a hablar de escoliosis. La columna debe ser derechita, desde C1 hasta L5, ¿sí? Si vemos que se mueve hacia un lado o hacia el otro, pues vamos a decir que tiene una escoliosis y vamos a decir que la escoliosis, pues para el lado en el que esté, es con concavidad derecha o con concavidad izquierda, dependiendo de donde la veamos. Hay ciertos grados de escoliosis que los manejamos simplemente con ejercicio, bajar de peso, estiramientos, ejercicios funcionales con el fisioterapeuta. Ejercicios funcionales con el fisio. Pero hay otros tipos de escoliosis que ya definitivamente el paciente se está muy torcidito y está generando compresiones, que nos toca colocarles un arnés o como un cinturoncito para mantenerlos derechos. ¿Eso les puedo operar? Algunos, pero esas cirugías son muy dolorosas. Entonces, a algunos les vamos a colocar los arnés y eso como lo diagnosticamos desde pequeños. Recuerden, cuando ustedes... Profe, yo vi un video donde creo que tenía escoliosis, sí, y se la acomodaban, le ponían tornillos y un alambre y la acomodaban y después la atornillaban por el otro lado y así. ¿Se puede dar escoliosis después del paso de los años? Sí, por disminución de los cuerpos vertebrales y por lesiones en los músculos. Se te puede ir la columnita por el lado, señor. ¿Eso está relacionado con la poliomielitis? No, la poliomielitis es una lesión del nervio periférico. El virus del polio daña el nervio periférico, pero como a veces quedan unas piernitas más corticas que la otra, por eso es que no sé. Bueno, ¿me guío? En general, las vértebras o los diferentes segmentos vertebrales tienen unas características anatómicas bastante importantes, sin hablar de las vértebras especiales como C1, C2, las sacras y las crujígeas. En general tienes un cuerpo vertebral, un pedículo de fijación, una apófisis transversa, dos apófisis transversas y una apófisis espinosa. ¿Me cierras ahí, por favor? Que son lo que vemos acá y que varían de tamaño. O sea que las cervicales, el cuerpo vertebral es mucho más pequeñito, pero por ejemplo la apófisis espinosa de C7 es la más larga, que es la que tocamos acá. Esto es C7, la más prominente. Y a medida que vamos descendiendo, el cuerpo vertebral se va haciendo mucho más grande, anchito. Pasemos, por favor. Entonces, este es el cuerpo vertebral, ¿sí? Es lo que sostiene o lo que articula una vértebra encima de la otra, como un Lego, una sobre otra, como cuando estamos armando una torre de Lego. Vamos a tener un pedículo de fijación o una pars vertebral, vamos a tener dos apófisis transversas y una apófisis espinosa. Embriológicamente se crea el cuerpo vertebral y dos lados que van a conformar las apófisis transversas y la lámina se empiezan a fusionar y terminan formando la apófisis espinosa. Esto es anterior y esto es posterior. O sea que lo que yo palpo es la apófisis espinosa. Esa es la que yo toco. Tenemos un foramen vertebral que es por donde va a pasar la médula espinal en todos los cuerpos vertebrales, pero con determinadas características dependiendo de la vértebra de la que estemos hablando. Vamos a tener unas carillas o unos procesos articulares superiores que se van a articular con la apófisis transversa, con el cuerpo vertebral, con la vértebra superior y unos procesos articulares
inferiores o unas facetas articulares inferiores que se van a articular con la vértebra inferior. Pero en las vértebras torácicas vamos a tener unas carillas articulares que van a tener una articulación especial con las costillas. Pero ya vamos a hablar de cada una. Pasemos por favor. Regrésate un segundo. Acá tenemos unas fositas, ¿sí? O unas escotaduras o unas excavaduras, tanto superior como inferior, que cuando se articula una vértebra con la otra me dejan un foramen, y por ese foramen va a salir el nervio. El nervio periférico, pues para donde tenga que irse con sus respectivas inervaciones sensitivas y motoras. Pasemos por favor. Regrésate un segundo. Esto se llama lámina, ¿sí? Lo que sostiene las apófisis transversas se llama una lámina. Esa lámina a veces se lesiona o se rompe y hace que el pedículo se rompa, entonces queda el cuerpo vertebral solito en el mundo. Imagínense que ustedes se llaman L4. A L4 se le rompió la lámina y el pedículo, y yo estoy articulado sobre L5. Si no tengo quien me sostenga hacia la parte posterior, ¿hacia dónde se va a ir el cuerpo del L4? Sabiendo que sostiene el peso ahí para arriba. Hacia abajo. Hacia adelante. Hacia adelante, se desliza. Y eso se llama una espondilolistesis. Espondilolistesis. Las espondilolistesis pueden ser, la mayoría de los casos, traumáticas, ¿sí? El niño que se cayó jugando fútbol, o el adulto que iba en una cicla y tuvo un trauma, pero también las pueden haber espontáneas, cuando hay pues una baja mineralización ósea. ¿Se puede recuperar? Si se opera rápido, sí. El problema no es la fractura. Es el nervio. Igual iba a lastimar. Exactamente. El problema es que si la vértebra se mueve, ¿a quién lesiona? Si es entre el E4 y el E5, ¿lesiono médula? No. Las raíces. Las raíces nerviosas. Entonces no estoy lesionando médula, pero si el E4 se mueve sobre el E5, no voy a poder mover las piernas y muy posiblemente me voy a orinar solita. Porque estoy comprimiendo, estoy lesionando las raíces. Esto es una urgencia, eso hay que operarlo, hay que fijarlo. Uno lo que hace es quitar la lámina y poner unas varillitas o unos tubos de las vértebras superiores a las inferiores y sostener con tornillos, para que no pueda mover más la columna. Si hay hernias discales, también se hacen laminectomías, quita uno toda la lámina, hace que el anillo herniario, la bolsita herniaria, uno la pueda quitar. Lo que se hernia es el disco, o sea, el disco se aplasta y se protege y comprime la raíz o la médula. O por ejemplo en traumas, ¿sí? El motociclista que iba andando y se cayó, se lesionó y se fracturó alguna sección de la columna, hay que hacer lo mismo, hay que fijar los segmentos superiores a los inferiores. Pasemos. ¿Por qué la hernia discal se puede reparar? Depende de si está hacia anterior, hacia medial o hacia lateral y qué tan grande sea. Hay hernias discales que te dicen está chiquita, hace ejercicio, baja de peso, tiene una buena higiene postural, y hay hernias que ya comprimen el nervio, o sea, se te duerme la pierna, te arde la nalga, caminas cojito, ya no tienes suficiente fuerza, hay que operar. Yo he tenido hernias discales. Cuando les ponen tornillo, que hacen el tornillo. Después de la cirugía ya hay que ponerlo a caminar y moverse. Ese cuento de antes que a usted lo operaban y lo dejaban quietico, si en una cesárea ya el otro día le dicen, váyase, camine, ande. Las operaciones de rodilla, al otro día ya hay que empezar a poner la rodilla en el piso. Las fracturas es diferente porque es que el hueso se lesionó. Hay que esperar que osifique y luego sí parar así. Bueno, eso era lo que les decía, que la articulación de la vértebra
inferior en este caso es S1 y L5, me van a dar espacio para el nervio, para la raíz nerviosa, para el nervio espinal, que va a tener raíces propias para el disco, va a tener raíces propias para el hueso y raíces que se van a ir a nivel posterior, que van a inervar el hueso y el músculo. ¿Claros hasta acá? De las raíces o de los nervios espinales, mejor dicho, voy a tener raíces musculares, raíces cutáneas, raíces que van para el hueso, raíces que van para las articulaciones. Todo en la columna está inervado, por eso es que la columna duele tanto. En realidad, por eso es que el hueso duele tanto. Pasemos, por favor. Eso fue lo que ya les dije. Todo lo que les dije anteriormente. Pasemos. Características especiales de cada segmento vertebral es que las vértebras cervicales van a tener un foramen. La apófisis transversa, que es la de los lados, regreso de un segundo, Carla. Marian, ¿quién son? ¿Marian? Las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿qué hicieron? Crearon un agujerito. Es por ese foramen se va a mover la arteria vertebral, que no la tienen el resto. Pasemos, por favor. A nivel torácico, que vamos a tener carillas articulares para las costillas. A nivel lumbar, que son los cuerpos vertebrales más grandes. Las sacras, que están fusionadas, igual que las costillas. Pasemos, por favor. Vamos a hablar de las vértebras especiales. Y acá les presento las dos vértebras especiales con los cambios anatómicos más importantes de todos. Uno, ellas no tienen cuerpo vertebral. Tienen apófisis transversas, que tienen el foramen transverso. ¿Qué se mueve por este foramen? Lo acabo de decir. Las arterias vertebrales, que son ramas de las claves. Y las arterias vertebrales a nivel superior, ¿cuál es la arteria más importante que dan? La basilar. No les va a olvidar. C1. Esta es una vista superior, o sea, estoy viendo C1 desde abajo. Estos procesos articulares se van a articular, valgan la redundancia, con el hueso occipital. Esta articulación no es tan móvil, sigue siendo una articulación sinovial, con caras articulares de cartílago y alino, con líquido sinovial, con procesos articulares que la fijan, pero el movimiento de esta articulación va a ser hacia adelante y hacia atrás, pero un poquito. ¿Ok? Quien le permite la rotación al cuello es C2 con C1. Sobre todo por la apófisis odontoides, porque la apófisis odontoides le permite que la vértebra tenga este tipo de movimiento. Pero C1 con el hueso occipital simplemente va a ser hacia adelante y hacia atrás. O sea, este movimiento, así, cortico, solo parte del hueso. Ya si es un movimiento mucho más importante, pues fíjense que se mueven todas las vértebras. Debería entrar en el cuerpo. Les va a dar ahí tetania teniendo el iPad. Y esta es una vista inferior, o sea, estoy viendo C1 desde abajo. O sea que el proceso articular de C1 desde abajo va a ser con C2. ¿Cómo se llama C1? Axis. ¿Y cómo se llama C2? Axis. Entonces C1 se articula arriba con el hueso occipital y abajo con C2. Bueno, tienen una apófisis espinosa, aunque eso en realidad no es ni apófisis espinosa, no hay un mini tubérculo. Que lo vamos a ver acá. ¿Listo? Este tubérculo es chiquitito, casi ya ni siquiera parece una apófisis espinosa, pero pues si lo vamos a ver de anterior hacia posterior, podemos decir que es como si fuera la apófisis espinosa, pero en realidad se llama tubérculo posterior y tubérculo anterior. ¿Claros con C1? C2 sigue siendo también
una vértebra especial. Esta vértebra se articula a nivel superior con C1 y a nivel inferior con C3. Tengo carillas articulares superiores que se van a articular con axis y a nivel inferior con C3. Ella tiene el diente, es la parte posterior de la vértebra. Haz de cuenta que mi cabeza es la apófisis odontoides o el diente de C2 y los bracitos van hacia adelante. ¿Qué es esto? ¿Listo? Ella se articula así. Y acá tengo AC1 y arriba pues al hueso occipital. Importante, que también tiene la apófisis transversa modificada y que el diente, como les decía, es quien nos va a permitir que la vértebra gire. Pasemos por favor. Regrésate un segundo. Perdón, los bracitos van hacia la parte posterior, disculpen, no hacia la parte anterior. Pasemos por favor. Entonces, esta es una vista posterior y esta es la cara ventral. Esto es C1, C2, que es la que permite que la cabeza gire. Y para ver la apófisis odontoides hay que pedirle al paciente cuando se le toma la radiografía que abra la boca. En una radiografía se le pide al paciente que abra la boca para que los rayos incidan y yo pueda ver la apófisis odontoides, si no el hueso mandibular me la va a ocultar. C1, C2, C3, C4. Pasemos por favor. Especial con las articulaciones de C3 a C7, ninguna. Son pequeñitas, tienen un cuerpo vertebral, tienen apófisis transversas, ellas sí tienen apófisis espinosas. C7 tiene la apófisis espinosa más larga de todas, es la que más palpamos. Y pues tenemos nuestro foramen transverso por donde se va a mover la arteria vertebral. Eso es lo más importante, señora. Profe, en la anterior diapositiva se puede ver la apófisis odontoide. Sí, regreso. No, ella habló de la otra. Ah, no, porque quita la columna. Esto es una vista inferior. ¿Esto qué es? Hueso occipital. Quité la mandíbula, apófisis estiloides, apófisis mastoides, la nariz y este es el arco superior. Sí, el maxilar. No, ahí no se ve. Pasemos. Pasemos. ¿Qué tiene de importante esta imagen? Que tenemos los procesos, en este caso, para la articulación de la costilla. O sea, esto es una vértebra torácica. Pasemos. Vamos a tener diferentes ligamentos, pero más tarde se los voy a nombrar. Estos ligamentos, por un lado, van a sostener o anterior el cuerpo vertebral o posterior el cuerpo vertebral, o a nivel posterior la lámina, o voy a sostener, como por ejemplo el ligamento radiado, la costilla. Porque la costilla se va a pegar a la vértebra superior y a la vértebra inferior en los procesos articulares. Ese ligamento se llama el ligamento radiado. Esa articulación es una articulación sinovial porque tiene ligero movimiento. Todo lo que tenga líquido y cartílago es sinovial. Bueno, en la mayoría de los casos. Pasemos. ¿Estas quiénes son? Lumbares. Muy bien. Algo importante cuanto a las vértebras lumbares es que las apófisis transversas son pequeñitas. De las lumbares son más pequeñitas de lo normal y muchas veces cuando las apófisis transversas, sobre todo el E4 y el E5, son muy grandes, van a chocar con el isquion y eso va a producir dolor. Pasemos. Las sacras, ¿qué podemos decir de los sacros, de los segmentos sacros? Que son vértebras que se fusionaron, que formaron un solo hueso, pero que tienen unos agujeros o unos forámenes por donde van a pasar los nervios sacros.
O sea que cuando hablemos de plexo lumbosacro vamos a hablar de todas las raíces nerviosas que vienen desde los segmentos lumbares y las raíces sacras, que generalmente van a ir, o que en realidad van a inervar todo lo que viene siendo los órganos intrapélvicos, genitales y las piernas. Por eso es que si mi paciente se viene quejando de dolor lumbar, ¿sí? Me dice, me duele la espalda, y me duele la espalda desde que alcé un bulto de papa y lo alcé mal. Sí, yo siempre lo alzaba bien, con las rodillas, haciendo la fuerza en las rodillas, y ese día moví mal mi espalda, me lesioné la espalda y me quedó un dolor. Y aparte de que le quedó el dolor lumbar, le dice que le duele la nalga. Y que cuando camina, a veces le pasa un corrientazo por la nalga, que baja por la pierna y le duele el talón y se le duele el dedito gordo del pie. Ahí está comprimiendo L4, L5, S1. Estamos lesionando todas esas raíces nerviosas. Y ustedes dirán, ¿cómo lo sabe? Fácil, dermatomas. Para eso son los dermatomas. Donde esté ubicado la parestesia, el ardor, el dolor, es un dermatoma. Recuerden que los dermatomas tienen tacto superficial, tacto profundo, ¿qué más? Vibración, ¿qué más? Propiocepción, nociceptores, dolor. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Sí. Cuando hablábamos de tacto superficial, tacto profundo, el trigémino. ¿Recuerdan que el trigémino les dije que si la cara dolía, eran nociceptores? Que si tocó al paciente es presión superficial y alguien me dijo, ¿y cómo sé cuál es el tacto profundo? La vibración. Bueno, pasemos. Esta es una vista posterior del sacro y acá que vemos coxis. Pasemos. Ah, se me olvidaba. Regrésate. El sacro tiene una carilla articular que se va, o sea, aparte del cuerpo vertebral que descansa L5 sobre S1, vamos a tener un proceso articular posterior de L5 con S1. Pasemos. Ay, regrésate un segundito, Carlos. Discúlpame. Imagínense que L5 tiene una apófisis transversa muy grande. ¿Con quién voy a chocar? Todo el tiempo. Todo el tiempo voy a chocar y me va a doler. Por eso las apófisis transversas de las lumbares son más chiquititas, pero el cuerpo vertebral es más grande. Pasemos. El coxis. El coxis está fusionado, es chiquitito, está altamente inervado y pues no tenemos raíces nerviosas que pasen por ello, sino simplemente están ahí. Se dice que el coxis es un remanente de cuando éramos mamíferos. O sea, que cuando se nos cayó la cola, lo que nos quedó fue el coxis. ¿Se puede decir que después no sirve para nada? Sostén, en realidad, pues está ahí, tiene una función en particular que es sostén, pero pues no pasan raíces nerviosas ni nada. O sea, que si no existiera la ley igual. Yo creo que no, porque todo en el cuerpo tiene una función. Al principio decían, ay, pero ¿para qué está el apéndice? Tiene muchísimas células linfocíticas. O sea, están ahí por acá. Pasemos. ¿Claros hasta acá? ¿Sí? ¿Clarísimos? Quien tenga sueño, vaya, se echa agua en la cara y regresa porque está durmiendo más duro. Me voy a traer la pistola de agua, se me ha olvidado. La voy a comprar para entre 8 días. Pero después salgo yo en un Facebook Live. Docentes segundo semestre maltratan físicamente a los estudiantes. No, profe, eche la Eche el ron y entonces no te se despierta. Sí, total, me echaron ácido en la cara. Bueno, entonces, ya hablamos de los movimientos de la columna. Se mueve hacia los lados, en unas personas más que en otras, pues si vamos a hablar de los gimnastas, bueno, o de los contorsionistas, se ponen la cabeza cayendo. Dios mío, qué flexibilidad.
Flexión, extensión, rotación. Si vamos a hablar de las torácicas rotan un poquito, las lumbares rotan aún más. Y a nivel cervical, pues sabemos que el cerebro uno es quien nos permite rotar la cabeza. Pasemos. Pasemos, por favor. No te escucho. Ciático, sí. Ah. El nervio ciático, ¿por dónde se mueve? Por acá. Es el más grueso. Hace parte de las raíces nerviosas lumbosacras. Pero, sí, o sea, si tú tienes una compresión a nivel superior, pues tienes las raíces del nervio ciático, que es el más grande. Pero si es una inyección la que te colocaron y te la colocaron mal y inflamó el nervio ciático, no es la columna, es el nervio. Pero digamos, no hay que confundirlo con la relación. Sí, para la exploración física tú sabes cuándo es cuál. Eso lo aprendió uno en semiología. Bueno, ¿qué es el disco intervertebral? Lo que está entre el que tiene todo el peso, ¿no? Está entre las. ¿Qué tipo de tejido es? No, es tejido fibroso. Ajá. Es tejido fibroso que está dispuesto como una cebolla, miren. Ajá, como la síntesis de Pulse. Está conformado como una cebollita y tiene diferentes aritos, y esos aritos van siendo más grandes, hasta que forman todo el disco intervertebral. El núcleo pulposo del disco intervertebral es notocorda. Es el remanente embriológico de la notocorda. Ese disco intervertebral pues va a estar en medio de cada cuerpo vertebral, y aparte de eso va a tener unas fibras, un tejido fibroso que va a recubrir el disco y lo va a abrazar a la vértebra, o sea, va a estar muy bien sostenido. El disco intervertebral es como la crema de la galleta Oreo. La galleta es cuerpo, y la crema es el disco. Si yo dejo la galletita así normal, ¿el disco qué le va a pasar? Nada. Pero si yo aprieto la galleta, ¿qué va a pasar con la galleta? Se va hacia los lados. Esas son las hernias discales. El disco se presionó, se dobló y comprimo. Si la hernia está bien central, ¿qué comprimo? Pero si la hernia es hacia un lado o hacia el otro, ¿qué voy a comprimir? Raíces. Pero si es de L3 hacia abajo, pues solo voy a comprimir raíces. ¿Yo cómo sé que estoy comprimiendo una raíz? Con los síntomas. Parestesias, hiperalgesias, que el paciente le diga, es que me toco la nalga y me arde. Si ustedes se tocan la nalga, ¿les arde normalmente? No. Pero si el paciente dice, es que solo el roce de la mano o la ropa hace que la nalga me arda, hay una lesión en las raíces nerviosas. Voy caminando y la rodilla como que se me suelta, como que no tengo mucha fuerza. Es el paciente también que te dice, ya no me puedo parar en punta de pies, porque cuando me paro en punta de pies se me cansa el pie derecho, supongamos, y no me puedo parar en punta de pies. Ahí ya hay lesiones en el 5 o en el 6. Entonces, ahí va la respuesta a tu pregunta. ¿Yo cómo sé cuando es el nervio ciático o cuando es una compresión más superior? Porque evalúo reflejos, miotomas y dermatomas. Y ahí me ubico en dónde está la lesión. ¿Qué es el anillo fibroso? Esto es el anillo fibroso. Lo que va a recubrir el disco intervertebral, y el anillo fibroso sigue siendo tejido fibroso que va a proteger el disco intervertebral. Y ya les hablé de que era el núcleo pulposo. De pronto les puede salir en alguna pregunta. No olviden que tenemos un remanente embriológico que está acá. ¿Listo? Pasemos.
Bueno, ahora vamos a hablar de los ligamentos. Ustedes dirán, ay, ¿el huesito se sostiene solo? No. Necesitamos sostenerlo con ligamentos. Esos ligamentos van a hacer que los cuerpos vertebrales no se muevan ni a los lados, ni adelante, ni atrás. Entonces vamos a empezar hablando de los ligamentos de anterior hacia posterior. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? ¿El qué? El cuerpo de la vértebra. Estas son las apófisis transversas y esta es la apófisis espinosa. El primero se llama el ligamento longitudinal anterior. Va a cubrir toda la barriguita de los cuerpos vertebrales. A nivel posterior, los cuerpos vertebrales, vamos a tener el ligamento longitudinal posterior. Y quien recubre la lámina en toda esta porción se llama el ligamento amarillo. Pasemos, por favor. ¿Esto qué es? Disco intervertebral. Y este es el anillo fibroso del disco intervertebral junto con el cuerpo vertebral. Este que está acá se llama el ligamento amarillo. Vamos a tener una cápsula articular que va para la parte posterior de las apófisis, que se llama la cápsula cigoapofisial, que es esta. Es tejido fibroso que va a recubrir ese tipo de articulación. Pasemos. Me regreso. Ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior y acá el ligamento amarillo. Este ligamento amarillo es el que yo atravieso con una punción lumbar. O sea, la aguja entra desde la parte externa. Esto es piel, grasita, músculos. Y voy a empezar a atravesar. El primero se llama el ligamento supraespinoso, porque está sobre las apófisis espinosas. Luego tenemos un ligamento interespinoso, entonces yo entro con mi aguja, con el bisel hacia arriba de donde esté mirando. O sea que si tengo el paciente de lado, acostado de esta forma, el bisel está mirando hacia arriba, ¿sí? Entonces entro con el bisel de la aguja así, atravieso piel, grasa, músculos y el primero que me encuentro, que es el más durito, el ligamento supraespinoso. Entra la aguja, ligamento interespinoso. Atravieso el ligamento interespinoso y luego atravieso el ligamento amarillo. Y acá encuentro el espacio donde hay el líquido cefalorraquídeo. Ya no sigo metiendo la aguja, porque si no me voy a ir para el otro lado. Llego hasta acá porque la fuerza es que tú sientes cuando empiezas a atravesar. La piel se siente diferente al músculo y cuando llegas al ligamento tienes que hacer un poquito de fuerza. Y luego sientes. Ustedes dirán, ¿eso lo hago con anestesia o sin anestesia? Con anestesia hasta la piel. Y ahí para allá. ¿Duele o no duele cuando uno le hace una posición lumbar? Duele como presión. Pero lo que más duele es la piel. Por eso primero se duele la piel. Los ligamentos no duelen tanto. Si toco el huesito, va a doler mucho. Bueno, llego hasta acá y saco el líquido que necesite o coloco anestésico, si es el caso del anestésico, o cuando hay cáncer cerebral por leucemias metastásicas con lesiones en cerebro, se coloca un catéter dentro de la médula para pasar la quimioterapia, para que llegue directamente al sistema nervioso. Ya, pasemos. ¿Este ligamento cómo se llama? Ah, porque lo vieron arriba. Apófisis espinosas, interespinoso. Y el que va por encima de las apófisis espinosas, supraespinoso. El amarillo acá. Acá, adentro del foramen vertebral. No, de ahí no tengo nada más que decir. Importante.
Este es un ligamento que se llama el ligamento nucal. Solo lo vamos a tener desde la parte posterior del hueso occipital más o menos hasta C7. Ese ligamento va a estar por encima del supraespinoso. O sea, nos regresamos. Ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarillo, ligamento interespinoso, supraespinoso y el ligamento nucal. Pero pues nadie va a hacer funciones a nivel cervical, ¿cierto? Las funciones las hacemos más abajo, básicas. Entonces cuando usted le vayan a decir, ¿quiere hacer una función lumbar? Usted va a decir sí, porque me sé la técnica. Lo voy a hacer más o menos entre L4, entre L3, L4 o entre L4 y L5. Voy a poner anestesia sobre la piel y el músculo y voy a empezar a atravesar piel, músculo, bueno, piel, tejido celular subcutáneo, músculo, ligamento supraespinoso, interespinoso y ligamento amarillo. Entonces el neurólogo le va a decir, uy, sí sabes, y luego te va a corchar por alguna otra cosa. Pero, pues, tienes idea de lo que vas a hacer. ¿Cómo se llama este ligamento? Supraespinoso. Supraespinoso. Y este es el que les dije ahorita. El ligamento nucal. Pasemos. ¿Qué hay acá? Apófisis transversa, la apófisis transversa de la vértebra superior, la vértebra inferior, y tengo un ligamento que se va a llamar el ligamento intertransverso. Pasemos. Estos ligamentos solo están en C1 y C2. Tenemos un ligamento atlanto-occipital anterior y un ligamento atlanto-occipital posterior, vista anterior, vista posterior. Tenemos una membrana atlantoaxoidea que va a unir el atlas y el axis. Pasemos. Ya los dije. Y vamos a tener unos ligamentos especiales. Esos ligamentos especiales son para el diente del axis. ¿Recuerdan que el diente del axis gira? Sí, se mueve y permite que yo haga este movimiento. Pues imagínense si no lo sostengo. ¿Qué pasa por acá? La médula espinal. O sea que si el diente está bailando a la loca, ¿a quién lesiona? Y nada más y nada menos que entre el segmento C1 y C2. O sea que la apófisis odontoides tengo que tenerla bien amarradita, bien ajustadita. Va a tener un ligamento que es el ligamento transverso. Ese ligamento transverso me va a sostener la apófisis odontoides con C1. Pero voy a tener unos ligamentos propios del diente que se van a articular o que va a generar un tipo de articulación con el hueso occipital. Ya les muestro. Pasemos. Ay, Carlita, ve, don Mariano, regrésate un segundo. Como cuando me confundo con mis hijos y a Ángel le digo Samuel y a Samuel le digo Ángel, tengo que decir niño 1, niño 2. Este es el ligamento transverso que une el diente con C1. Y de acá, ¿qué más les iba a mostrar? No, la siguiente, por favor. Y este ligamento me va a unir la apófisis odontoides, o sea, C2, C1, ¿y este quién es? El hueso occipital. O sea que esto es foramen normal. Acá ya terminamos médula oblongada y nos convertimos en médula espinal. Voy a tener un ligamento que se llama el ligamento que va para el ápice del diente. Ese ligamento se va a unir con el hueso occipital. Y los ligamentos alares que van a unir el diente con el hueso occipital. Entonces tengo que tener muy amarradito al diente del axis. ¿Listo? Pasemos. Son los mismos prácticamente. El ligamento del diente, el ligamento transverso que es este. Tenemos otro ligamento que va a unir C2 con C1 pero a nivel lateral sobre donde nace el diente del axis. Pasemos por favor. Estos son todos de los que habíamos hablado. Y es una vista, o sea, acá quitamos toda la parte del cuerpo, de los cuerpos vertebrales, pues la parte anterior. Pasemos.
De los ligamentos alares ya los había nombrado, que van del diente al hueso occipital. Pasemos. Este es el ligamento longitudinal posterior, o sea, esta es una vista posterior, los cuerpitos están adelante. Estos son todos los ligamentos que les decía del diente, el transverso, los ligamentos que van del C2 a C1 y los ligamentos que van del diente al hueso occipital. Pasemos. Ya, pasemos. Bueno, el ligamento radiado ya se los había nombrado antes. El ligamento radiado es quien va a cubrir la costilla con las caras articulares de las vértebras y va a sostener las vértebras a los cuerpos de las vértebras, en este caso. Pasemos. Vamos a hablar de la articulación sacroiliaca. Yo creo que no, porque nosotros ya habíamos hablado de la articulación sacroiliaca. ¿Qué tipo de articulaciones? Móvil, inmóvil, sinovial. ¿Qué tipo? Ajá. ¿Tiene movilidad? Muy poquita. ¿Qué huesos articulan? El sacro con el isquio. Por eso se llama sacro ilíaco. Perdón, con el ilio. ¿Qué hay que decir de esa articulación? No mucho. Esa articulación se puede lesionar y se puede inflamar por enfermedades pélvicas, por una enfermedad pélvica inflamatoria, por un proceso infeccioso porque se rompe un divertículo y hay pus, porque todo el pus cae a la cavidad pélvica. Ella es muy delicada y cuando se inflama o se produce una sacroileitis, la verdad no hay mucho que hacer con ese dolor. El paciente queda con dolor crónico. Pasemos. Y queda así como el con las cuadrillas. ¿Preguntas? ¿No? ¿Hay algo más? Creo que hay más cositas. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? De columna vertebral que deben ir estudiando, las articulaciones que vimos, las vértebras especiales, los segmentos medulares, y pues de nervio periférico no vamos a hablar porque pues creo que ya estudiaron con Ricardo, ¿no? Nervio, ¿no? ¿No vieron nervio? Potenciales de membrana, ¿no? ¿Qué están viendo en nervio ahorita? Pares de abierto. Imposible me hayan hecho quedar como un culo. ¿Qué? ¿Señor? Pero en las preguntas que le hicieron, ¿las contestaron? Sí. ¿Ya les preguntaron? Es que ella hizo como esa peleita, como brochada a ver si usted la deja en ridículo, ¿no? Sí. ¿Pero le contestaron? Sí. Profe, se va a pagar. Regalo algo así, ¿no? Ah, bueno. Sirve. Grupo C se queda conmigo. El grupo D sale. Profe, ahora,